Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte del mensaje. Cada año que comienza, las empresas cierran su contabilidad, hacen balances y luego miran pérdidas o ganancias, evalúan y se hacen preguntas, ¿no? Unos dicen, ¿qué podemos mejorar para el año entrante? ¿Qué necesitamos corregir? ¿O qué necesitamos implementar para mejorar? Eso es lo que la mayoría de las empresas hacen. Bueno, pero pienso que en la iglesia también tenemos que hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos mejorar para el año entrante? ¿Qué necesitamos corregir? ¿Qué necesitamos implementar? Examinando esa situación, considero que aquí en la iglesia sí hay algunas cosas que necesitamos, ¿verdad? La primera, necesitamos miembros de raigambre. Vuelvo a repetirlo. Necesitamos miembros de raigambre. En la calle 77 con carrera 9 aquí en Bogotá, hay un árbol que se llama el nogal. Tiene 200 años. Si usted pasa por allá se va a dar cuenta. Le han hecho operaciones, ¿no? Los médicos de la naturaleza, ¿no? Para ayudarlo. Y ahí está, y es un emblema casi de la ciudad, un nogal. Pensando en eso, que es un árbol con 200 años y que echa raíces profundas, por eso tiene también esa durabilidad. Pensando en eso, meditaba sobre nuestra iglesia. Nosotros necesitamos miembros que echen raíces en la iglesia. Eso quiere decir raigambre, que echen raíces. Y eso hará que nuestra iglesia tenga consistencia en el tiempo. Yo creo que es una bendición cuando alguien dice, esta iglesia tiene 200 años, si es que Cristo no ha venido antes, ¿no? Y así hay muchas iglesias, ¿no? Y muchas iglesias tienen allá a veces una sala de historia, donde están los fundadores, los pastores que han habido, hermanos importantes también figuran en los documentos históricos de la iglesia, ¿no? Porque son iglesias que han sido consistentes en el tiempo. Nosotros somos miembros que estamos ligados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es lo que nos une. Y debemos pensar en eso. No estamos ligados de otra manera. No somos personas que cualquier viento de doctrina la saca de la iglesia. Porque Pablo enseñó eso, ¿no? Él dijo, tenemos que crecer y madurar para que no seamos llevados de todo viento de doctrina. No somos personas que huyen ante los problemas. Cuando un miembro está enraizado en la iglesia, tiene raíces en la iglesia, no será parte de los problemas, sino parte de las soluciones. No son personas que están mirando a ver cómo se benefician egoístamente de la iglesia. Y cuando uno está en una iglesia, realmente uno tiene que preguntarse, o mejor, uno no debe preguntar ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Sino ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Es al revés, ¿no? Eso es lo que usted tiene que preguntarse, ¿no? No llegar aquí a ver cómo lo sirven y no, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Por eso digo que son miembros de raigambre. No son personas que se parecen a la semilla que
que nos narra Marcos 4:17. Miremos rápidamente Marcos 4:17. Nuestro Señor está dando un mensaje y Él está usando una figura, una parábola, que se llama la parábola del sembrador, ¿no? Y está diciendo que el sembrador salió a sembrar en un campo y empezó a arrojar la semilla, ¿no? De trigo, de cualquier otra cosa. El trigo se sembraba mucho. Y empezó a regar y la semilla cayó en varios terrenos. Unos dieron fruto y otros no dieron ningún fruto. Pero ahí en Marcos 4:17 dice que hay unos que la semilla cayó en un terreno como pedregoso, ¿no? Leemos desde el 16 mejor. ¿Qué pasa con esas personas? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, dice él. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, sino que se mantienen en la iglesia, no tropiezan, manejan sus problemas y siguen adelante con la misión que el Señor les ha entregado. Y por eso digo esto, hermano, necesitamos miembros de raigambre en esta iglesia para este año que comienza y los que vienen. Un segundo aspecto es que necesitamos más predicadores laicos. Hace rato dije que necesitamos maestros, ¿no? Necesitamos también más predicadores laicos. ¿Qué significa la palabra laico? Laico. Varios la hemos oído. En las iglesias bautistas, un laico es sencillamente alguien que no es un pastor. No ha recibido una ordenación oficial, que es lo que siempre se hace, ¿no? Cuando la iglesia quiere ordenar a alguien, cita a otros pastores de doctrinas parecidas y hay una preparación y se hace un culto especial y se le impone las manos y oficialmente la iglesia lo nombra como un pastor reconocido. Él sí. Entonces, todos los miembros de la iglesia realmente son laicos, porque no son pastores. Todos son laicos en la iglesia. Esa es la diferencia. Un predicador laico en una iglesia bautista es un miembro bautizado en la congregación, pero aunque no es un pastor, es un predicador. Por eso se le llama predicador laico. No es un pastor, pero predica la palabra. Esa es la gran diferencia. Ahora, el hecho de que predique no lo hace un pastor. No por eso hay que nombrarlo pastor, no. Es más, hay predicadores que lo hacen mejor que un pastor, pero eso no los hace pastores. Porque el pastorado es un llamamiento especial de Dios con otras características diferentes que la Biblia nos enseña. Entonces, sencillamente, la persona que predica, pero no es pastor, la llamamos un predicador laico. Y generalmente tiene un trabajo fuera de la iglesia, o tiene su propia profesión, tiene sus negocios tal vez, tiene algún empleo tal vez, y predica en la iglesia, pero no es un pastor, ¿no? Es un ministro laico. Y en ese sentido, como yo decía, que hay muchos ministros laicos, porque hay varios ministerios en la iglesia. Los hermanos que nos ayudan con la música son ministros laicos, no son pastores, pero están sirviendo en un ministerio en la iglesia.
Y entonces en el caso de la predicación, por eso decimos lo mismo, ¿no? Que se necesitan aquí en la iglesia más predicadores laicos. ¿Y por qué digo eso? Vamos a mirar Mateo 9:36. Mateo 9:36. Desde el 35 vamos a leer. Mateo 9:35. Dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿La mies qué es? La mies eran los grandes campos de trigo. Y el Señor usa esa figura para referirse a las multitudes que acudían a oírlo, pero también a las multitudes que vagan por este mundo sin una fe verdadera y que no han recibido a Cristo en su corazón. El Señor conoce el corazón de todos nosotros, y Él vio en esas multitudes que se acercaban con sus cargas, con sus necesidades espirituales, emocionales y con otro tipo de necesidades. Él se dio cuenta que eran personas que estaban buscando realmente y que necesitaban conocerlo a Él y conocer la verdad. Y entonces fue movido a compasión, se dolió de esas multitudes, ¿no? Y puede ser que muchos estaban realmente queriendo aprender. El problema era que no tenían pastores y maestros. Solamente con los 12 que acompañaban a Jesús era imposible predicarle a tantos, a miles, con 12 nomás. Y esas personas estaban pues desamparadas, sin un propósito en la vida, sin esperanza, sin el alimento espiritual, sin cuidado. ¿Y qué sería de ellos? Y eso afectó el corazón de Jesús, por eso Él estaba muy conmovido en ese momento. Y es por eso que el Señor entonces lamenta la falta de trabajadores, ¿no? Como leíamos ahí en el versículo 37. Él le dijo a sus discípulos: mire la cantidad, la mies es mucha, hay que recogerla, pero los obreros son pocos. Le dijo, se necesitan, las multitudes necesitan ser enseñadas, están como el trigo maduro en el campo, listas para la cosecha, pero faltan maestros para instruirlos a ellos. ¿Dónde encontrar a esas personas que pueden enseñar? ¿Dónde? El Señor les dice: solo Dios puede enviar los verdaderos trabajadores. Rueguen a Dios que envíe esos trabajadores para que ayuden, como dijo aquí el 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Dios sabe cuáles son los que saben usar la herramienta. ¿Dónde pueden estar aquellos que pueden trabajar por el alma de los que están sin salvación? ¿Dónde están? Se necesitan personas como Isaías. Recuerde, ya lo leímos hace un momento, pero repitámoslo, Isaías capítulo 6. Lo leímos en la lectura congregacional. El profeta Isaías predicó el mensaje de Dios por allá en el siglo VII antes de Cristo.
en una situación social muy convulsionada y llena de problemas, de amenazas de guerras. Y por eso él en el templo seguramente entró a orar y Dios le dio una visión especial a él, a Isaías, al profeta. Y ya lo leímos, lo que él vio, dice que vio al Señor sentado en un gran trono, ¿verdad? Pero lo importante no es eso ahí, sino que en el versículo 8 dice que el mismo Señor dijo lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a entregar este mensaje para que la gente se arrepienta? Para que la gente sea salva de las cosas terribles que van a venir. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta, aquí estoy, envíame a mí. Listo, estoy listo. No hay quien, envíeme a mí. Hermanos, yo doy gracias por los hermanos que nos han estado ayudando aquí en la enseñanza y en la predicación. Aquí hay hermanos que están colaborando bastante. Yo los felicito, oro por ellos. Y eso es lo que necesitamos, seguir orando al Señor. Señor, siga dándonos esos obreros importantes en la iglesia. Ahora, es necesario naturalmente prepararse. Claro. Por la gracia de Dios, aquí en la iglesia tenemos un seminario para capacitar a todos los que estén listos a servir al Señor. Dios nos ha ayudado para que varios años algunos hermanos se preparen. Y creo que mientras el Señor nos ayude, vamos a seguirlo haciendo, a formar aquí en la iglesia a aquellos que quieren servir de la mejor manera y a formar a los que más quieran hacerlo. Ojalá a los jóvenes. Usted no sabe, joven, si Dios también lo va a llamar a usted más adelante. Por ahora está estudiando, pero puede inclusive ya en este momento llamarlo a que sirva. ¿Quién irá por mí? Dice Dios. ¿No? Eso es. Ahora, un tercer aspecto que quería mencionar, fuera de que necesitamos miembros que echen raíces, necesitamos predicadores que no necesariamente son pastores. Pueden hasta predicar mejor que el pastor. Necesitamos más oración. El Señor Jesucristo nos dice que necesitamos orar, ¿no? Porque solo el Señor puede cambiar los corazones de las personas, llamarlas, para que nos ayuden en esa tarea. Sin oración es imposible que aquí contemos con un liderazgo fuerte. Sin oración es imposible. Si queremos un liderazgo fuerte, pidámoselo al Señor. El Salmo 127, vamos a mirar ese Salmo, Salmo 127, versículo 1. Tiene algo sumamente importante en relación con lo que estamos diciendo. Salmo 127, 1. De pronto ustedes ya lo han leído o han escuchado predicaciones sobre esto, pero dice lo siguiente el Salmo 127, 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y a qué se refiere esto? Puede referirse en aquel entonces al templo en Jerusalén, porque el templo era la casa de Dios. Y lo que está diciendo el salmista aquí es que si Dios no edifica espiritualmente al pueblo que asiste, pues será en vano. Pero puede referirse también al crecimiento y al fortalecimiento de la familia. Es decir, de la casa nuestra, de nuestra propia familia, el crecimiento y fortalecimiento de ella,
a menos que tengamos la bendición de Dios, no podemos tener un hogar sólido, un matrimonio sólido. No se podrá tener. Sin la bendición de Dios, lo mismo va a suceder con la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios. Es mi casa. Pero si no tiene la bendición de Dios, no podrá ser edificada como casa de Dios. Si Dios no la edifica con sus bendiciones, pues en lugar de ser la casa de Dios, va a ser la casa de Satanás. Porque así lo dijo el Señor en Apocalipsis, ¿no? Tuvo que decirle a una iglesia: mire, ustedes no son una iglesia, ustedes son en la casa del diablo, por la manera como viven y lo que están haciendo. Por eso debemos orar a Dios. De nada vale nuestra inteligencia, nuestra astucia. Si Dios no está guiándonos en todo, pues no habrá la bendición. Por eso necesitamos orar. ¿Y cuál es la promesa? ¿Faltan predicadores u obreros, como llama la parábola? Oremos. Dios va a llamar a algunos a prepararse. Va a poner en el corazón de ellos el deseo de predicar y enseñar. Eso pasó conmigo, ¿no? Yo pisé una iglesia, la primera iglesia bautista aquí en el centro de Bogotá, y pues me pareció todo muy importante y empecé a aprender de la palabra, me hice bautizar y todo eso, y yo seguí después en mis cosas personales, en negocios y trabajos, hasta que en alguna ocasión el Señor me dijo, pare ahí, ponga atención, y empezó a hacer ese llamamiento, ¿no?, a este ministerio que desarrollo hoy en día. Y eso puede pasar con cualquiera en la iglesia, ¿no? Otro aspecto, nosotros necesitamos, además de más oración, más compromiso. Y esto es un asunto de gran preocupación. La iglesia, la cual somos todos nosotros, necesita de sus oraciones, su apoyo, sus ofrendas, su participación. Nosotros no podemos mirar a la iglesia simplemente como un lugar donde voy cada 8 días durante 1 hora y media y considero que ya he cumplido. No, porque el resto de la semana entonces yo estoy preocupado en cómo trabajo, cómo me va mejor, cómo progreso, y todas esas cosas en que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Pero el Señor no está en nuestros pensamientos. De lunes a sábado Dios no está en nuestros pensamientos, es que a veces ni oramos, es lo más grave de todo. Necesitamos ese compromiso, no tanto pensando en las cosas que más nos interesan, sino en aquello que el Señor nos ha mandado, ¿no? Porque la mayoría de la gente está pensando es cómo gano más plata, cómo haciendo más, cómo salgo a vacaciones, cómo tengo el mejor carro, la mejor casa y cosas de esas por el estilo. Otro aspecto, hermano, es que necesitamos más testimonio. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos. A partir de ahora, de Judea, me serán testigos en Samaria y en toda la tierra. Y por eso la iglesia se extendió. Pero ese testimonio tiene que ver con mostrar con nuestra vida y con nuestras palabras quién es Cristo para nosotros. ¿Quién es? Y es contar a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida personal. Sencillo. Decirle a la gente, ¿no? Mire, yo pensaba de esta manera y alguna vez yo fui a la iglesia y me empezaron a enseñar esto. Yo no conocía la Biblia ni el Evangelio y mire lo que pasó. Hablar, eso es dar el testimonio. Pero no solamente hablando esas cosas, sino también con el ejemplo. Ahí está el problema de los más difíciles, ¿no? Porque mire, hermano, por ejemplo, si nosotros no tenemos un matrimonio
que teme a Dios, pues eso es una desilusión, una decepción. Porque la gente va a decir, mire, viven el esposo y la esposa agarrados peleando y resulta que van a una iglesia y hablan de Cristo, pero ¿y eso qué es? ¿No? ¿Qué testimonio están dando? Si una persona dice que es cristiana y asiste a la iglesia, pero su vida es un desorden, si afuera es mentirosa, tramposa, la gente va a decir, ¿dónde está el Dios de él? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Cuál es el ejemplo que está dando? Por eso digo que necesitamos dar testimonio con nuestro ejemplo y con la palabra también, ¿no? Hablando. Porque si uno tiene temor, como decía alguien en los testimonios, ¿no? Y eso es natural, sentir temor. Pero si uno tiene temor o le da vergüenza, eso es una limitante grande. Si le tengo miedo a mi mamá que es inconversa, o a mi papá que es inconverso, o a mis amigos, o a mi novia que es inconversa, me da temor porque puedo perder y no tener buenas relaciones con ellos, y me callo, y ni siquiera nombro al Señor Jesucristo cuando estoy con ellos, entonces, ¿cuál poder estoy demostrando? Si no tengo coraje para ser radical, cuando hay que ser radical, pues voy a demostrar que mi fe en Jesucristo no es convincente. Si yo estoy en un medio con inconversos donde empiezan a hablar tonterías y cosas que tienen que ver con el pecado, mi deber es decirle un momento, lo que usted está diciendo no es cierto. Y ser radical, no aguas tibias como dicen, ¿no? Que es una cosa que desagrada a Dios. Así que, hermanos, hay que llevar el evangelio de salvación a todas las personas. Y cada vez que yo pienso en esto, me entra un sentimiento de culpa. Y en mis oraciones le digo, Señor, pero por favor, úseme, ayúdeme, Señor. Ayúdeme a llevar tu mensaje. Ahora, es cierto que Dios añade a la iglesia. ¿Es Dios el que añade a la iglesia? Claro que sí, es Dios. Pero resulta que Dios añade a la iglesia a personas usándolo a usted para que usted les hable de Cristo. Porque por ahí hay unas enseñanzas raras en algunas iglesias, ¿no? Los hermanos dicen, no, aquí en la Biblia dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Sí, eso es cierto. Pero, ¿y el mensaje y el testimonio? Por eso en Romanos 10:13 vale la pena leerlo y releerlo, ¿no? En Romanos 10:13, ¿qué dijo el apóstol? Romanos 10:13, ¿qué dijo el apóstol? Dijo, en primer lugar dijo, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Una persona invoca el nombre del Señor cuando realmente se dirige al Señor y le dice, Padre, yo he pecado, necesito que tú me salves y ordenes mi vida. Eso, el que hace eso será salvo. Sigue diciendo el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues esto es una pregunta demasiado obvia, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El mismo apóstol lo está diciendo, usado por el Espíritu Santo. Es responsabilidad suya y mía y de cada uno de nosotros llevar la palabra para que el Espíritu Santo abra corazones, llame personas, convierta a las personas que Dios tiene en sus divinos propósitos y las una a la iglesia.
Y aquí lo termina diciendo él, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Está diciendo que nosotros somos hermosos, nuestros pies, cuando cumplimos esta tarea. Ahora, no todos creerán, por eso en el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Bueno, pero por lo menos cumplimos con lo que el Señor nos ha mandado. Oremos entonces, hermanos, para que seamos una iglesia de buen testimonio, una comunidad de oración, con un liderazgo fuerte, con miembros comprometidos, ¿verdad? No llevados de todo viento de doctrina o apenas hay problemas salen corriendo, que es lo que pasa en las iglesias, ¿no? A veces, en vez de madurar nosotros y en el amor y la comprensión, entramos en un diálogo, entonces de una vez se forman unas anarquías en las iglesias terribles. Que Dios nos libre de eso. Dios no se olvida de nuestro trabajo que hacemos para Él. Dios nos ha prometido que el trabajo que hagamos para Él ciertamente será recompensado. Mire lo que dice Juan 12:26. ¿Qué dice Juan 12:26? Juan 12:26. Juan 12:26, mire lo que le dijo el Señor, lo que le dijo esto a unos griegos, a unos filósofos supuestamente. Les dijo, si alguno me sirve, ¿cómo servimos a Dios? Lo servimos en la iglesia, lo servimos en la enseñanza, en la predicación, en la evangelización. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando nosotros servimos a Dios, Él nos honra, nos bendice, nos recompensa. Esto lo ha visto muchas personas en la vida de la iglesia. De manera, hermanos, que quizá usted es alguien a quien Dios le ha dado talentos, habilidades, le ha dado medios, muchas cosas. ¿Usted está poniendo todo eso al servicio del Señor? La iglesia necesita de líderes y usted puede ser uno de ellos o una de ellos, de ellas. Bueno, aquí en las iglesias bautistas sí, las mujeres no son pastoras, eso sí, no pueden. Y hay toda una explicación, una enseñanza sobre eso. Pero aquí hay ministerios para servir al Señor, las mujeres son importantísimas, muchas, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces la iglesia necesita de líderes. Y su vida de oración, ¿cómo es su vida de oración? ¿Va a seguir lo mismo este año o va a hacer cambios? Y su compromiso en la iglesia, ¿va a seguir de expectante o va a ser participante? Porque en la iglesia Dios nos llama no a ser expectantes. Voy a ver qué hay allá, ¿no? Como pasa en las iglesias hoy, ¿no? Voy a ver cuál es el show. No. Debemos ser participantes más bien, sirviendo al Señor. ¿Y qué va a hacer con las personas que usted conoce y que necesitan a Cristo? Empezando por su propia familia. Usted tiene que hablarles y demostrarles que su fe es genuina. Usted tiene que ser radical y mostrarles que usted no transige con lo incorrecto. Así fue nuestro Señor. Cuando yo conocí al Señor y llegué a la casa de mi familia, pues todos me decían se esperaba eso de él, ¿no? Se esperaba. Además que yo era bien guarachero, como dicen por ahí. Entonces, en todo caso, yo me sentí fue mal porque
prácticamente lo oprimen a uno y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que el Señor me dijo, empiece desde ahora a cambiar esa manera de pensar que hay sobre usted. Empiece a dar testimonio con su vida y sus palabras para que cambien y vean que usted es en serio que ha seguido a Cristo y sea firme y radical. Y lo primero que me dijeron, me acuerdo en la casa, teníamos la niña de meses, la mayor. Me dijeron, hay que bautizarla. Y alguien me dijo, yo le costeo toda la fiesta. Pero yo ya había entendido y dije, no, ya no la bautizo. Eso sí fue peor. Casi se cae la casa, ¿no? Porque su querida nieta, ¿cómo así? ¿No? Qué hombre tan malo, no lo está mandando a bautizar. No, yo no la mando a bautizar. La religión no se le impone a nadie. Ella debe crecer y recibir a Cristo como su Salvador personal, de manera libre y voluntaria. Y eso sí, tengo la responsabilidad de educarla en los principios cristianos. Todas esas cosas, hermano, es lo que quería compartir con ustedes hoy y que se hagan ustedes esas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo servir mejor al Señor en este año? ¿Verdad? Necesitamos maestros, necesitamos predicadores, necesitamos personas que ayuden aquí en la iglesia, que sirvan, ¿ya? En todas las cosas, ¿no? Aquí, ¿verdad? Hay mucho en que usted tiene que decirle al Señor, aquí estoy listo, como Isaías. ¿A quién le enviarás tú, oh Dios? Envíame a mí, aquí estoy. Así es. Yo no conozco otra cosa. Y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a recompensar, ¿verdad? Es así. Entonces oremos a nuestro Señor, oremos a Él. Oremos a Él, vamos a hacerlo. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento probablemente tú le estés hablando al corazón de algunos o de todos aquí y les estés mostrando la gran necesidad que tiene este mundo. Estas multitudes que andan sin Dios, sin esperanza, sin propósito, renegando, y otros en el delito y el crimen, en una vida vana y vacía. Necesitan oír, pero ¿cómo irán si no hay quien les hable? ¿Cómo irán si no hay enviados? Padre, envíanos a nosotros. Aquí estamos esta mañana. Mire ese corazón de este hermano o hermana que está listo a servir. Oh Dios, llénala de tus dones y talentos y todo lo que tú tienes para que esta persona se ponga al frente de batalla. Amado Señor, muchas gracias por tantas cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias por esta congregación, donde hemos ministrado a cientos de personas que han pasado por acá en todos estos años. Pero también quisiéramos que aquí haya una membresía de raigambre, que eche raíces profundas, que sirva a esta generación y a la generación venidera, y que aquí hayan abuelos, padres, hijos, nietos, etcétera, como en muchas otras iglesias. Esta ciudad lo necesita y Colombia lo necesita, el mundo lo necesita. Amado Señor, ayúdanos. Aquí tú nos has dicho, falta gente para la iglesia, para trabajar. Rueguen a Dios, al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, aquel que nos llama y nos capacita para el servicio en el reino de Dios. Gracias, oh Padre, te damos en esta hora por todo esto. Gracias, Señor, por oírnos. En el precioso nombre de Jesús lo oramos. Amén.